Rastreo informativo. Rastreo informativo del comandante. Muy buenos días, bienvenidos al Rastreo Informativo. Qué gusto saludarlos en esta mañana del viernes, una edición más, viernes 24 de abril. Estamos a solamente 6 días para finalizar pues este mes número 4 del año 2020. Como siempre es un gusto saludarlos para informarles de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Rolfi Arriaga Morales y me quedo contigo para informarte durante 30 minutos exactamente. Comenzamos con noticias del departamento de San Marcos. Una colisión entre 3 motocicletas en Colonia 20 de Abril del municipio de Tacaná, donde resultaron heridas 4 personas, 2 de ellas trasladadas al centro asistencial y posteriormente al Hospital Nacional de San Marcos por bomberos voluntarios. Las personas del accidente presentaban politraumatismo. Elementos del modelo policial de seguridad comunitaria de San Marcos, con el objetivo de mantener el distanciamiento entre las personas, decidieron marcar el distanciamiento entre una persona y otra. Además, los agentes de la Policía Nacional Civil brindan charlas educativas sobre la importancia del uso frecuente de lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de mascarillas. En otra de las noticias, académicos guatemaltecos crean plataforma para analizar casos de coronavirus. Un grupo de académicos guatemaltecos crearon una plataforma con la que los médicos, radiólogos y radiólogas pueden analizar radiografías y tomografías de casos de coronavirus confirmados. La plataforma, que no tiene nombre, puede servir de herramienta a los profesionales de la salud en su preparación sobre casos de COVID-19, ya que cuenta con imágenes por tomografía y radiografía. En más de las noticias, cuando estamos llegando a las 7 de la mañana con 6 minutos, más de 3,000 solicitudes de suspensión de contratos por crisis de coronavirus. El Ministerio de Trabajo ha recibido 3,782 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo por la emergencia del coronavirus COVID-19. Esta cifra fue proporcionada el pasado miércoles por autoridades de este ministerio durante una citación en el Congreso de la República frente a la Comisión de Trabajo, presidida por la diputada Adela Camacho de Torribiarte. Un saludo para quienes se están conectando en la transmisión que tenemos en vivo en Facebook Live en este viernes. Estamos en una edición más, viernes 24 de abril, pues con una disculpa también del caso a todos nuestros oyentes. Estuvimos pues fuera del aire casi durante 2 días por situaciones de energía eléctrica, por falta de energía eléctrica acá en el sector y en muchos sectores del municipio de Tacaná.
Pero ya estamos para informarles de lo que acontece en nuestro país. Universidad del Valle crea ventilador para pacientes con coronavirus. Ingenieros de la Universidad del Valle de Guatemala presentaron al presidente Alejandro Yamatei un modelo de ventilador que podría ser utilizado para la atención de pacientes contagiados de coronavirus COVID-19. Este tipo de tecnología resulta vital en medio de esta emergencia sanitaria, pues en casos graves son la última esperanza de una persona para superar la enfermedad, se informó. 100 días del doctor Yamatei en el gobierno de estados de prevención a calamidad. Este 23 de abril de 2020 se cumplieron 100 días del gobierno de Yamatei, quien asumió la primera magistratura el 14 de enero pasado junto al vicepresidente Guillermo Castillo. Alejandro Yamatei se convirtió en el presidente de Guatemala poco más de 3 meses en los que hemos pasado de estados de prevención a la calamidad debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. El mandatario recordó esta fecha con un mensaje acompañado con una fotografía en su cuenta de Twitter: 100 días sirviéndole al país. En otra de las noticias, Jordán Rodas recomienda a Yamatei sancionar ley que prohíbe el corte de servicios básicos. El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó al presidente Alejandro Yamatei sancionar y publicar el decreto 15-2020, Ley de Medidas Adicionales de Protección a favor de la población por los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Con el decreto se prohíbe el corte de los servicios esenciales a la población durante la emergencia del coronavirus. Los ingresos de la población más necesitada han mermado. Esto se verá agravado si no cuenta con los servicios de agua, luz, teléfono e internet durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Por ello es fundamental que el presidente Yamatei sancione el decreto 15-2020, expresó el procurador. INASIF ha realizado menos necropsias por muertes violentas en abril de 2020. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, informó que entre el 1 y el 20 de abril del 2020 ha realizado 106 necropsias por muertes violentas ocasionadas por armas de fuego y armas blancas. Sin embargo, hubo días en los que a nivel nacional han realizado solo una necropsia por alguna de esas dos causas, según las estadísticas diarias de dicho ente científico. Estamos en las 7 de la mañana, 7:12, más de las noticias. Ministerio de Energía y Minas establece horario de atención de gasolineras. El Ministerio de Energía y Minas publicó este jueves pasado en el Diario de Centroamérica el acuerdo ministerial 117-220 que faculta a las estaciones de servicio de combustible para que operen de 4 de la mañana a 5 de la tarde. Durante el estado de calamidad ante la crisis por el coronavirus COVID-19, el documento estableció que podrán operar fuera de este horario exclusivamente para realizar actividades relacionadas con el abastecimiento de combustible a la estación de servicio. IGS construirá unidad para atender a pacientes con COVID-19. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, informó que construirá un centro con módulos especializados para atender a pacientes con coronavirus COVID-19, el cual estará ubicado en la zona 11 de la capital. Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGS, explicó que la unidad tendrá 4 módulos prefabricados
para 200 camas y 24 camas en observación. Contreras también indicó que el costo total de la obra se estima en 58.3 millones de quetzales, agregando que la cotización del proyecto ya está en Guatecompras con el NOG 12 38 40 46 con un plazo de construcción de 45 días. Actualmente el IX cuenta con 204 camas en el área metropolitana y 189 en los departamentos, las cuales funcionan para la atención de pacientes con COVID-19. Estamos en las 7 de la mañana con 14 minutos en esta edición del viernes. Gracias a todos por estarse conectando en la transmisión que tenemos en vivo en la plataforma digital Facebook Live. ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Pues también para nosotros será un gusto leerles. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas denunció que se incrementó el contrabando en puntos ciegos en la frontera de Guatemala con México, especialmente en Petén, Quiché y Huehuetenango. El contrabando, especialmente en alimentos, cubre un 70% de mercados en Coatepeque, Quetzaltenango, Mazatenango, Suchitepeques y Retaluleu. De acuerdo con dicha organización, el contrabando representa un peligro de contagio de coronavirus COVID-19. En otra de las noticias, laboratorio del Hospital Regional de Occidente realiza primeras pruebas de coronavirus. El Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango se sumó a los hospitales que a la fecha están llevando a cabo pruebas de coronavirus COVID-19 en el país, informó ese centro asistencial a través de su cuenta de Twitter. Según el hospital, su personal recibió capacitaciones de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también autoridades del gobierno para llevar a cabo estos diagnósticos. El hospital informó que realizaron las primeras 2 pruebas de coronavirus con vecinos de la región del occidente. En otra de las noticias, hombre es capturado cuando golpeaba a su papá de 84 años. En su informe, la PNC destacó que el agresor fue identificado como Norberto García de 55 años. El hecho se produjo en las calles de la aldea El Pajonal del municipio de Jalpatagua, del departamento de Jalapa. El detenido fue neutralizado y reducido al orden. Posteriormente fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Sobre coronavirus, Guatemala coloca más de $1,000 millones en eurobonos. El Ministerio de Finanzas Públicas, Minfin, colocó $1,200 millones de bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional Eurobonos, informó la cartera. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Finanzas, dicha transacción se estructuró en 2 tramos buscando las mejores condiciones del mercado. Primer tramo, 500 millones a 12 años de plazo, $500 millones con una tasa de 5.37%. El segundo tramo, 700 millones de dólares a 30 años de plazo con una tasa de interés del 6.12%. El primer tramo se estructuró como un bono social dirigido a proyectos elegibles, incluyendo medidas para dar respuesta a los efectos del coronavirus COVID-19. El segundo tramo forma parte de las fuentes de financiamiento del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020.
En otra de las noticias, un fuerte temblor se registró a las 18 horas con 30 minutos este jueves pasado, según se reportaron cuerpos de socorro, el cual el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, destacó que fue de 4.9 de magnitud. Según se informó, el epicentro de este movimiento telúrico fue a 117 kilómetros al sureste de El Gancho, México, en las costas de Chiapas, México, cuya profundidad fue de 10 kilómetros. En más de las noticias, cuando estamos ya en las 7 de la mañana con 19 minutos, juramentan a nueva viceministra administrativa de Salud. Irma Elizabeth Quiroa Cuellar fue juramentada esta tarde como nueva, a la tarde del jueves, como nueva viceministra administrativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en sustitución de Héctor Giovanni Marroquín, quien fue destituido junto al viceministro técnico Rodolfo Galdames. Marroquín había tomado el cargo hace un mes, el 20 de marzo pasado, luego de que fuera destituido Danilo Sandoval, quien, según se mencionó, había renunciado al cargo por desacuerdos en políticas implementadas por el Ministerio de Salud a la crisis que se está afrontando en el momento. Sin embargo, fue el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, quien destacó que Danilo Sandoval fue separado del cargo. Un saludo para toda la gente que se conecta a nuestra transmisión en directo en la plataforma de Facebook. Saludos a Rudy Roblero hasta Tennessee. La gente que siempre se mantiene informada aquí en el rastreo informativo. Sobre coronavirus, Guatemala reporta la mayor cantidad de casos en un solo día. Aumentan a 384 los casos de coronavirus y 11 muertos en Guatemala. La noche de este jueves a las 20 horas, jueves 23 de abril, 42 personas dieron positivo de coronavirus COVID-19, por lo que el número de casos en el país aumentó a 384 y el número de víctimas mortales aumentó a 11. Desde el 13 de marzo, cuando se destacó el primer caso, informó el presidente Alejandro Yamatei. De acuerdo con mensaje del mandatario, de los 42 nuevos casos, 38 son hombres y 4 mujeres. De los nuevos casos, 22 son guatemaltecos retornados de los Estados Unidos y 20 personas tuvieron el contacto con contagiados. Al día de ayer, el número de fallecidos aumentó a 11 por una muerte más de un hombre de 60 años, luego de 15 días de permanecer hospitalizado. En otra de las noticias, PNC confirma que 3 agentes resultaron contagiados de coronavirus. El director de la Policía Nacional Civil PNC, Ervin Mayén, confirmó este jueves en la noche que 3 elementos de esta entidad resultaron contagiados de coronavirus COVID-19. Destacó que un cuarto elemento se está a la espera de los resultados de las pruebas correspondientes que se le aplicaron. Según Mayén, los elementos policiales pertenecen a la Dirección General de la PNC y no estaban asignados a tareas de patrullaje de calle. En vuelo humanitario retornarán de Estados Unidos a menores no acompañados, mujeres embarazadas y unidad familiar. Para este viernes se tiene programado que arribe al país un vuelo procedente de Estados Unidos, el cual es considerado como una acción humanitaria, en el cual retornarán 12 menores no acompañados, 2 mujeres embarazadas y una unidad familiar de 2 personas. Según se informó, este vuelo es parte del resguardo a la integridad de este grupo de guatemaltecos considerados como segmento vulnerable.
En más de las noticias, Gustavo Alejos habría recibido visitas a pesar de prohibición por COVID-19. La Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI presenta nuevos avances en la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, que detalla cómo supuestamente el operador político Gustavo Alejos habría evadido la restricción sanitaria del coronavirus para recibir visitas en la cárcel de Matamoros. Nuevos hallazgos en la investigación penal que señala aparentes irregularidades en la forma como trabajaron las comisiones de postulación para Cortes de Apelaciones y Corte de Suprema de Justicia, presentó este jueves 23 de abril el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. En otra de las noticias, ingresa la época de lluvia y también las enfermedades respiratorias que no son COVID-19. Con la llegada de mayo ocurren las primeras lluvias y el cambio de clima aumenta los riesgos de contagiarse de enfermedades que afectan el sistema respiratorio. El Comité Regional de Recursos Hidráulicos analizó la perspectiva de los países de Centroamérica en cuanto a la llegada de la época lluviosa para que las autoridades de cada país tomen las decisiones informadas adecuadas para impedir la propagación del virus COVID-2, indica el informe. Estamos ya en las 7 de la mañana con 25 minutos. En más de las noticias, criterios políticos atrasan programa de bono familiar para paliar crisis por el coronavirus. La entrega del bono de 1,000 quetzales a los vendedores de la economía informal mantienen preocupados a los alcaldes municipales porque no tienen los registros de estos trabajadores. Pero el mayor temor es porque deben firmar una declaración jurada, la cual les puede acarrear consecuencias legales. Los días pasan y la asistencia económica ofrecida en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 se atrasa, entre otras razones por la falta de coordinación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo, dos poderes con cierta autonomía que interponen los criterios políticos a los humanitarios. En más de las noticias, la ONU sugiere suspender el retorno de migrantes a México y a Centroamérica por crisis del coronavirus. Migrantes carecen de protección sanitaria, lo que los hace vulnerables ante el coronavirus. La ONU sugirió este jueves pasado, 23 de abril, suspender el retorno forzado de migrantes a México y Centroamérica ante la extrema vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana por la crisis sanitaria de COVID-19. Esto es en cuanto a noticias nacionales. Pasamos rápidamente a noticias internacionales. Ya en los minutos últimos de esta edición de hoy, viernes 24 de abril, coronavirus en el mundo. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 18.846.237 muertos en el mundo desde que apareció esta pandemia en diciembre, según un balance establecido por la AFP. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 2.699.338 casos de contagio en 193 países o territorios. Las autoridades consideran que hasta ahora al menos 708.400 personas se curaron de la enfermedad. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 50.177,
el país registró 887.787 contagios. Después de Estados Unidos, los países más afectados son Italia con 25.549 muertos y 189.973 casos. España con 22.157 muertos, 213.024 casos. En Francia se registra con 21.856 muertos, 158.183 casos. Y Reino Unido con 18.738 muertos, con 138.078 casos. En más de las noticias, también tenemos lo que resalta en México, precisamente en el estado de Chiapas. Se registra 29 casos en Tuxtla Gutiérrez. En San Cristóbal se registran 8 casos, Palenque también se registran 8 casos, en Tapachula se registran 6 casos, en Túmbala se registran 5 casos, en Comitán 4 casos, en Tonalá 4, en Chiapa de Corzo 3 casos, en Reforma 2, en La Independencia 2 casos, en Arriaga 1 caso, y así en varios municipios del estado de Chiapas. En los municipios más cercanos, pues está Tapachula con 6 casos, está en otro de los puntos más cercanos, en frontera con Malapa hay 1 caso, en Huixla también está 1 caso. Para que estén atentos, 85 casos se registran totales en el estado de Chiapas, con 5 personas fallecidas. Así están los datos, los números hasta el momento de lo que es esta pandemia del COVID-19. Como siempre, deseándoles todo lo mejor en este maravilloso viernes. Un saludo para todos los que se conectan de alguna manera a la transmisión que tenemos en vivo en la plataforma digital Facebook Live. Rápidamente pasamos a las noticias más destacadas sobre deportes. La UEFA solicita que plazas europeas sean dadas utilizando la clasificación de cada liga. En Europa todavía no se sabe con claridad si las ligas de fútbol podrán reiniciarse. A excepción de la Bundesliga, que parece ser la que más claro tiene el panorama, el resto de competiciones mira con mucha incertidumbre su futuro. Y no es para menos, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha dejado paralizado al mundo del deporte desde hace algún tiempo. Liga Española realizará pruebas de COVID-19 a los jugadores. Sería a partir del 28 y 29 de abril, contemplando el reinicio de la temporada del fútbol español, que está suspendida por la crisis sanitaria que se vive. Como una medida de prevención que serviría para volver a la actividad, la liga espera realizar pruebas de COVID-19 a los jugadores de cada uno de los equipos. Esto sería a partir del 28 de abril y quedando a la espera de las autoridades si permiten que se reinicie la temporada. El campeonato español está trabajando con los servicios médicos para empezar a hacer los test el 28, señalaron a AFP, fuentes de la liga. Estas pruebas permitirán dar un panorama de la situación actual en el fútbol español, dentro del deseo de la liga de dar la mayor seguridad a jugadores y clubes. En lo que más resalta, la mayoría de jóvenes que están surgiendo son de muy baja calidad, dice Claverí. El estratega nacional Walter Claverí mostró su molestia por el posible descenso de su equipo y habló de 2 propuestas. Una de ellas, según apuntó, beneficiará incluso a la selección nacional.
Además dijo que los jóvenes están surgiendo en el fútbol guatemalteco, los jóvenes que están surgiendo en el fútbol guatemalteco no son de calidad o están muy verdes para dar la cara por la bicolor. Hasta aquí llegamos con esta edición, viernes 24 de abril del 2020. Como siempre, un placer informarles durante las mañanas. Recuerden que todos los días el rastreo informativo de 7 de la mañana exactamente a 7:33. Nos hemos pasado 3 minutos en este momento, pero así comenzamos las 7:03. Bueno, un saludo, les deseo feliz viernes, que la pasen bien, soy Rolfi Arriaga Morales. Feliz y bendecido viernes. No se vayan, se viene la programación regular, la programación al pie del cañón con toda la música del regional mexicano que nos caracteriza. Feliz viernes, hasta la próxima. Esto fue el rastreo informativo y lo escuchaste primero en El Comandante.